Si tú eres fiel, permíteme esta expresión, es una expresión. Si tú eres fiel, hombre o mujer, con o sin cargos, tú eres grande delante de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que subimos por los púlpitos y se puede edificar, pero hay quien sentado edifica y está predicando. Tenemos mucha gente muy fiel y muy preciosa en todas iglesias. El Espíritu Santo hace esa obra divina y Dios ha usado a muchos siervos durante muchos años, y aunque posiblemente no seamos todo que nos gustaría ser, os aseguro que no somos lo que Satanás quiere que seamos. Santo. ¿No te importa decir un vivo gloria a Dios? ¡Gloria! Y un potente amén. ¡Amén! Y puedes decir, Señor, he venido a este lugar. Señor, he venido a este lugar. Solo por ti. Solo por ti. Tú bien sabes. Tú bien sabes. Cuánto te amo. Cuánto te amo. Aleluya. Estoy aquí, hermanos, pues con mucho respeto, el que os merecéis, y vengo como un discípulo más, lo que somos realmente, hermanos. Y le he pedido al Señor que me dé una porción de su palabra. Lo que voy a compartir me cuesta un poquito trabajo compartirlo, pero me hace bien saber que va con pureza de corazón. Estamos en tiempos muy difíciles, eso no es ninguna novedad para nadie, pero estamos en tiempo que esperamos que Cristo viene pronto. ¡Amén! Y tenemos que seguir cuidándonos, y cada uno donde Dios le ha puesto, laborear para que se puedan ganar el número mayor posible de almas. Si tienen la Biblia cerca, por favor, en San Mateo capítulo 4, sé que sois una iglesia con muchos años, muy madura, y han estado por aquí muchos hombres del Señor que seguirán estando por aquí, y que entre otras bendiciones que tiene esta iglesia, que son muchas, hay una que, lo digo respetuosamente, Dios os ha bendecido con un equipo no pequeño de ministerios, y esta iglesia, entre otras causas, ha sido enriquecida con ello. Permítanme, valoren a cada uno en la manera de vida que deben valorar. Que no tenga nadie que venir de fuera, que los de dentro saben lo que tienen. Si hay que amonestar, se amonesta, pero si hay que elogiar, se elogia. 1.000.000 de gracias por todos, compañeros. San Mateo capítulo 4. Estoy mirando el reloj y ya no sé si está bien el reloj mío. Está mal. De acuerdo. Bueno, yo tenía antes más memoria que ahora. No es que sea demasiado mayor, pero van pasando los años y van mermando facultades. Y a veces escribo y anoto, como aquí en esta ocasión. San Mateo capítulo 4.
Es un mensaje, hermanos, sencillo, pero que Dios nos invita a vivirlo porque quiere derramar una bendición mayor sobre su iglesia. Amén. La línea de mensaje es esta. Cuando Dios me quiere bendecir más, me invita a una cosa: al arrepentimiento, a la humillación, a la oración acompañada del primo hermano ayuno. Amén. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, al desierto. Y dice: ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que el Señor me use y su iglesia sea bendecida. Amén. Bueno, el Señor iba a comenzar su ministerio público, un ministerio sin igual, incomparable, de bendiciones infinitas. Y el Espíritu Santo le hace una invitación para una preparación, para una tentación que el mismo Satanás es el que va a tentar a Jesús. Discúlpenme, ¿se me oye allí atrás bien? Bueno, pues bien. Y en la persona del Señor sabéis perfectamente que está la naturaleza divina y la naturaleza humana. El Espíritu Santo le invita, y miren a qué le invita. Le invita al desierto, a un lugar desagradable, y le invita a un retiro espiritual de largos 40 días de ayuno. Esos son ayunos milagrosos. Son ayunos que el Espíritu Santo tiene que llamar, tiene que preparar y tiene que tener un plan de importancia a quien recibe esa invitación. Amén. Satanás le iba a tentar y el Señor, el Espíritu Santo, le invita a ayunar, hermanos. En Génesis sabemos todos que el primer Adán cayó, pecó por comer. No por comer, sino, mejor dicho, comer lo que no debía comer. Porque comer, alimentarnos, es una bendición. Es un regalo de Dios. Y hay que comer mientras puedas, come mejor si puedes, y con variedad, y disfruta del alimento que Dios nos ha dado para nuestro organismo. Pero Adán pecó. Y ahora, la primera lección que encontramos aquí es que el Señor soporta las tentaciones, vence al tentador y nos da una enseñanza grande. El primer Adán pecó comiendo. Yo, el último Adán, el postrer Adán, voy a vencer sin comer. Amén. Aleluya. Me hubiera gustado compartir otro tema, pero si no lo comparto, Millán, le tengo que pedir perdón al Señor. Santo. Y tengo ya tantas faltas que no estoy para acumular, estoy para restar. Si a una docena de almas esto le hace bien, me doy por satisfecho. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tú imagínate a Jesús en el ayuno, en el desierto, y quisiera decir una frase: que tuvo hambre después de 40 días. Dejadme que os diga una frase que, gracias a Dios, como vivimos en un país donde comemos y nos alimentamos bien y posiblemente más de lo debido, no damos tiempo a los órganos internos de dentro digerir y hacer todo cuanto comemos.
Nos están suplicando un descanso, unas vacaciones. Así que cualquier persona que ha entrado en ayunos sabe, atención a esta frase, que cuando se ayuna no se tiene hambre. Porque si se tuviese hambre, era una imposibilidad ayunar, y Dios no te pide nada imposible, te pide lo posible y de lo que está a su alcance para que con su ayuda lo recibas. Amén. No se tiene hambre porque al no comer, los intestinos toman de tanto que tenemos aquí. Hay tanta gasolina en el depósito que aunque andes, no vas a gastar la gasolina que tienes, porque Santander no es Nueva York, es Santander más pequeño. Hay que quitar el concepto que se pasa hambre. No se pasa hambre cuando se ayuna. El ayuno es un retiro espiritual. La primera luz que recibo yo aquí es esta. Si Jesús, el impecable, el bendito y el santo, el humilde y el poderoso, necesitó ayunar, yo, como dijo David, que en pecado me concibió mi madre, ¿cómo no voy a necesitar ayunar? Hermanos, no estamos hablando de este tipo de ayuno, estamos hablando de ayunos sencillos al alcance, como un retiro espiritual. Cuando Dios quiere bendecirte más y mejor, te invita siempre, a mí me invita a eso. Primero, me invita a unos pequeños retiros, y en esos retiros veo cuán pequeño soy y cuán grande es Él. Cuán santo es Él y cuán frágil soy yo, que con frecuencia tengo que implorar una gota de su sangre que limpie y borre todos mis pecados. Ayuno significa humillación a uno mismo. Por eso me cuesta ayunar, porque es meterme yo voluntariamente a una humillación, a privarme de cosas que no son pecaminosas, pero que es mayor la urgencia espiritual que tengo o la petición que tengo que humillarme a Dios implorando gracia y misericordia. No se ayuna por ayunar, siempre tiene que haber una petición. Y si la petición es importante, ese es el motor que te lleva a humillarte a Dios. Y déjame que te diga, es un placer que pueda confesar mis pecados al Señor. Es un placer que pueda tener comunión con Él. Es un placer que pueda humillarme adorándole. Déjame que te diga una frase, si te gusta dices amén. Cuando tú ayunas con motivos puros, te pareces a Jesús, que ayunó antes que tú y que yo. Amén. Satanás se opone, porque la oración es algo más del diario y la palabra. El ayuno es algo más intermitentemente, pero es un arma poderosa que Dios nos ha dado, hermanos. Así que Jesús ayunó y oró 40 días y 40 noches para darnos ejemplo a nosotros. La importancia que tiene la oración y el primo hermano el ayuno. Son familia, rozados y queridos de toda la vida, y yendo al mismo colegio, y jugando juntos. Y el primo oración le pide ayuda al hermano ayuno, y uno al otro se piden ayuda, porque la oración es más poderosa, aunque no lleve griterío ni vocerío, cuando tú estás en ayuno, humillándote al Señor. Así que, para que cuando nosotros tengamos ataques satánicos, sepamos qué hacer, el camino para resistirle y echarle fuera. Tuvo hambre después de 40 días para enseñarnos que era hombre. El primer Adán pecó comiendo y el diablo le venció. El postrer Adán no comió, ayunó y venció a Satanás al no comer. Dejadme que os diga una palabra. Cuidado con el pecado de la glotonería. Disfruta comiendo, come, pero aléjate de la glotonería. No glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque eres templo del Espíritu Santo.
y tienes que cuidarte lo que Dios te ha dado. Si yo soy hipertenso, que lo soy, y tengo un poquito de diabetes, ya de herencia familiar, que la tengo, yo no puedo comer todo que me apetezca y todo que quiera. Yo tengo que tener disciplina y no puedo menospreciar la salud que Dios me da. Y no puedo tener la torpeza de hacer cosas y de comer cosas y del otro, porque luego enfermo y mi esposa se atribula y mis hijos y mis nietos y preocupo a la familia. Pues para no preocupar a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a nadie, tengo que cuidarme. El enemigo nos invita a la glotonería, el Espíritu Santo te invita a ayunar, porque tengo que decirte hoy una frase. Cuando alguien ayuna, atención a esto, los beneficios espirituales son múltiples. Hay posibilidades de la obtención de esa petición. Hay posibilidades de humillar y vencer a los demonios. Y atención, tu salud física mejora. Te voy a repetir esta frase. ¿Sabes para qué te invita el Señor al ayuno? Y a mí, dos cosas. Más salud espiritual y más salud física. Santo. Os podía contar algún testimonio, pero es trágico y no quiero. Como hombres maravillosos, que yo he aprendido de ellos, por los descuidos y el fanatismo de decir que no, yo como esto y Dios me sana, que yo como lo otro, pero ¿cómo que tú tienes que cuidarte que eres templo del Espíritu Santo? Porque lo que se siembra se recoge. Un potro maravilloso que tenía estampa de ser un gran caballo, hermanos. Se habló con él repetidas veces en cierto lugar para que se cuidase, y antes que yo le hablaron otros, y más y mejor que yo, y él persistió en el descuido, sirviendo al Señor, hermanos, en una iglesia, hermanos, un hombre con proyección de futuro. Y hermanos, aconteció que en una reunión cayó y al hospital y en la UBI y días ingresados en la UBI y la gente preocupada y la gente llorando y la iglesia diciendo y hermanos, y entendí yo una frase que muchas veces no entiendo muchas cosas, que entendí el texto sagrado que dice: lo que se siembra se recoge. ¿Sabéis qué le pasó? Se lo llevó el Señor. Y quedó una viuda. Y quedaron familias. Y quedaron más allegados, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que tenemos que tener un poco de disciplina como pueblo de Dios. Que tenemos que cuidarnos porque somos templo del Espíritu Santo. Que es Pablo, que está en la cárcel y va a punto de morir, pero le dice a Timoteo: tráeme el capote si puedes. Como diciendo: no quiero pasar frío, tráeme el capote, la manta, para que me sea más llevadero lo poco que me quede de vida aquí en la cárcel. Por eso, queridos hermanos, quisiera seguir diciendo que Satanás tentó a Jesús para que pecase, pero fracasó. Amén. Prepárense para un amén. Satanás tentó a Jesús para que pecase, pero fracasó. Jesús venció como hombre y fue vencedor como hombre, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Como hombre, el Espíritu Santo ayudaba a Jesús. Y a ti también te ayuda. ¿Tú te imaginas a Jesús humillándose en la oración al Padre? ¿Te imaginas a Jesús de rodillas suplicándole gracia y favor? Él se humillaba no porque pecase, nunca pecó. Yo con frecuencia me tengo que humillar porque no tengo más alternativa, que en mis torpezas y errores tengo que pedirle perdón, y eso motiva que me humille también. Pero, hermanos, recibió poder Jesús y le pudo vencer. Y esa es una posibilidad para ti, para mí, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de descuido generalizados, hermanos, de ataques satánicos. Hay una obra diabólica en familias, en gentes, en hogares, hacia mí, y tenemos que abrir los ojos. Cuando hay obra diabólica en una iglesia, en una familia, en un hijo, en algo, en alguien, y disciernes, ya sabes cómo combatir. La victoria no viene yendo al hotel, la victoria no viene comiendo más, la victoria no viene comiendo mejor o viendo un programa de la tele. Sabemos el camino, lo ha marcado Jesús.
victoria sin lucha. Cristo fue tentado para derrotar a Satanás, para consuelo nuestro, para animarnos también, y como diciéndonos, Satanás no es invencible. Vosotros, con mi ayuda, también le venceréis. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, quisiera leer unos textos. Voy a decir algo que me atrevo a decirlo porque no es doctrina fundamental, ni mucho menos, hermanos, que a mí en mi vida me ha ayudado mucho. Hay distintas clases de ayuno. El caso es que hagamos algo. Como el orar, de pie, de rodillas, sentado, paseando, pero oremos. Y el ayuno es lo mismo, hay distintas clases. Me parece a mí que Jesús en su ayuno bebía agua. No lo vamos a traer a debate, porque es mucho más difícil no beber agua que no comer. Y por eso cuando Moisés ayuna 40 días dice ni comió ni bebió. Especifica, Saulo ni comió ni bebió, Esther ni comió ni bebió. Y aquí el diccionario de lengua española dice ayuno, abstinencia de alimentos. Eso a mí me trajo mucho consuelo a mi vida y me hizo mucho bien, porque al tener que tomar algunos medicamentos con un poquito de agua, entendía que no rompía el ayuno, que no tomaba el medicamento como un placer, pero que podía ayunar privándome de otras cosas. Exacto, qué bien. Hermana, ¿necesitas tu pastillita? Tómatela con un poquito de agua y puedes estar en un perfecto y en un buen ayuno, como Daniel, que se privaba de ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Y fue un ayuno con respuesta. Puedes privarte y puedes tener en comunión. Dejadme que os diga una palabra con mucha comprensión. El ayuno es una disciplina. Bien, y si yo oro poco, pues si me meto en un día de ayuno, ¿creéis que el Señor me va a pedir que ore un montón de horas y que lea y que esté? Por favor, si oro poquito, pues me pide, es una forma de hablar, de facilitar a alguna persona mayor. Pues si oras media horica y te pones un mensaje y haces tus cosas de casa y más tarde te pones otro ratico de oración y te vienes a tu culto y finalizado el culto te vas a tu casa, has hecho un ayuno precioso que glorifica el nombre del Señor. Nunca creamos que el ayuno obliga a que Dios nos dé lo que le pedimos. Quisiera leer un pasaje bíblico, a ver si lo encuentro por aquí. Es importante que, bueno, lo voy a referir, que sois una iglesia con capacidad. David peca terriblemente y le nace el hijo, el primer niño, y dice el texto sagrado que él se puso a ayunar. Hizo un ayuno muy difícil, de los que no se cortan hasta que Dios responda. Y después de 7 días, hermanos, el Señor se lleva al niño. Voy a decir algo que me parece a mí. Cuando yo digo me parece a mí, estoy diciendo que no lo dice la Biblia. Me puedo equivocar con facilidad. Aquel niño se lo llevó el Señor como una disciplina por las consecuencias de su pecado. Esto sí lo dice la Escritura, es esto lo que digo ahora. ¿Y por qué se lo llevó siendo tan niño? Quizás los que saben más que yo tendrán más motivos convincentes. Era un niño pequeñito, quizá no sufrió, se lo llevó el Señor, porque si ese niño vive, era un niño que toda una vida iba a estar señalizado, acusado, herido por todo el mundo, trayendo la memoria que era el hijo del pecado. Y en aquel ayuno entendemos que para que Dios te responda a la petición de tu ayuno, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios en el tema, mirad hermanos, los dones espirituales los regala el Espíritu Santo a quien quiere, cuando quiere y porque quiere. Amén. Pero
En el tema que ahora hablamos del ayuno, en las obras satánicas que hay, hermanos, la voluntad de Dios es deshacer las obras del diablo. ¿Sabéis vosotros que hoy en la medicina hay muchos médicos que utilizan y recomiendan y aconsejan a pacientes ayunos? Inconversos, doctores inconversos, a señoritos inconversos. Les recomiendan ayunos, porque se ha comprobado y descubierto, hermanos, que el ayuno favorece notablemente y mejora la salud. Bueno, hay una escritura en Mateo capítulo 6, 13, que dice, el Señor es el Padre nuestro, y dice que oremos al Padre pidiéndole, líbranos del mal. No es otra cosa, sino que tengamos dependencia de Dios, y no es otra cosa que Satanás ataca, y no es otra cosa que somos incapaces a veces de ver cómo ataca y cuánto ataca y de qué manera. Y por eso Jesús dice, pedidle al Padre, líbranos de Satanás. Por eso, hermanos, hay obras satánicas que a veces en nuestra torpeza no vemos, hijos que nos cuesta que vengan al Señor, o familias, opresiones que hay, mucho movimiento diabólico, hermanos, angustias que no puedes, alguien que quizá me has herido y no te quiero perdonar y no puedo. Para esos y mil motivos más está el retiro del ayuno acompañado de la oración. Por eso quisiera leer un pasaje que lo conocéis. El Señor nos da enseñanzas como en el monte de la transfiguración está Él con 3 apóstoles, y hay 9 apóstoles en el valle abajo, y un padre muy afligido viene donde los apóstoles y le dicen que el Evangelio dice que un demonio le tiraba al agua para ahogarle y al fuego para quemar a la criatura. Dice, y he venido a tus discípulos y no pudieron liberarle. Los apóstoles habían liberado a mucha gente. Habían liberado a mucha gente, hermanos, y en esta ocasión no pudieron, y en cuanto Jesús vino allí, le dijo en aquel padre afligido, dice, lo traje a tus discípulos y no pudieron. Si puedes tú, la fe le mermó por el defraude de los apóstoles que no pudieron. Si puedes tú, haz algo. Inmediatamente Jesús oró y aquel niño quedó completamente liberado. Los apóstoles, en un retiro ya por la noche posiblemente, le preguntaron a él a solas, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberarle? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús les dijo, este género, esta clase, no sale si no es con oración y con ayuno. ¿Entendemos, hermanos? Satanás no quiere que ayunemos. Porque cuando hay obra diabólica en mí o en ti, el ayuno acompañado de la oración le fuerza, le obliga a que se marche y se ausente. Por eso dice el texto sagrado, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso, hermanos, el ayuno escogido por el Señor en Isaías 58, miren las bendiciones que nos puede aportar. Primero, dice desatar las ligaduras de impiedad. Desatar es que alguien está atado. 2, soltar cargas de opresión. Hay cargas que oprimen. 3, dejar ir libres a los quebrantados. Y 4, que rompáis todo yugo. ¿Sabéis lo que es una iglesia como esta
que alguna que otra vez tenga un día de ayuno y haya una respuesta masiva, un clamor a Dios humillándonos, confesando nuestras faltas, humillándonos a Él, implorando el favor y pidiéndole: queremos un movimiento tuyo, Señor, queremos gente que no viene a la iglesia porque hay obras satánicas o están confundidos o en tinieblas, queremos que tú rompas las cadenas, que toques los corazones, que salves las almas, que te glorifiques. Hermanos, en la historia de la iglesia encontramos que cuando alguien quiere, en la manera de lo posible, promover que Dios traiga un avivamiento, no hay otros métodos. Hermanos, hay una iglesia por ahí abajo de donde vengo, que una joven encargada de muchas jovencitas, le dicen las jovencitas pues que... Pero danzas, hombre, ponnos en danza, que no tengo nada contra las danzas, pero esta señorita no les pone con las danzas. Oración y ayuno, ayuno y oración, oración y ayuno, ayuno y oración. Hermanos, ¿podéis creer que ha venido un movimiento de Dios, que han venido 60 o 70 personas nuevas? Si Sión no está de parto, no da luz. Si la iglesia vivimos una vida despreocupada, alejada, distante, descuidada, no estamos facilitando ni favoreciendo. Hermanos, estamos en tiempos últimos. Creemos que Cristo viene pronto a por su iglesia. Y no podemos vivir relajados ni tranquilos con familias que tenemos y amigos que no vienen al Señor. Es tan importante la oración y el ayuno, cada uno en su capacidad, hermanos, en sus posibilidades, que Ana, en Lucas dice, una anciana, viuda, mayor, que servía en el templo, y dice de qué manera servía, detalla, especifica, dice, sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Hermanos, que no todos estamos llamados a hacer lo mismo, que no todos podemos predicar, ni todos podemos cantar, pero todos podemos entrar en una labor de servicio, en oración y en medida, suplicando a Dios un derramamiento de su Espíritu. Notar la frase, sirviendo al Señor, en oraciones y ayunos. ¿Entendemos, hermanos? Así que le preguntan al Señor los discípulos de Juan: ¿por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Y nosotros con Juan ayunamos muchas veces. El ayuno en días del Señor Jesús era algo común, normal, de tal manera que aquel publicano dice que ayunaba 2 veces a la semana. Pareciera ser que ayunaban 2 veces. Y después hay libros de historia de iglesia, que la iglesia primitiva empezó a ayunar 2 días a la semana, distintos a los que lo hacían los fariseos, para que no les confundieran con ellos. Hermanos, y el Señor les dijo a los hombres, a aquellos discípulos, dice: no pueden ayunar porque yo estoy con ellos. Yo arreglo todo, soluciono todo, pero cuando yo me marche vendrán días que ellos ayunarán. Notad las frases: vendrán días cuando ellos ayunarán. Que sé que no me gusta ayunar, ni a ti tampoco, pero que no es cuestión de gusto, que es cuestión de necesidad. Y en Hechos 13 se registra la Escritura. En Antioquía, en una sola iglesia, había maestros y profetas. Había 5 en una iglesia local, hermanos. Y había un campo de trabajo y una visión, y no sabían decidir. Y dice la Escritura que oraron y ayunaron. Y dice el texto sagrado, dice, y dijo el Espíritu Santo. Es decir, notar la relación.
Si alguien necesita una palabra particular o personal para su vida, para su casa, para alguien, los maestros y los profetas oran y ayunan. Y seguidamente dice, y dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Voy a repetirlo, el Espíritu Santo habla. Y si tú necesitas una palabra de Dios para ti, comiendo con exceso y yo con la tele con exceso, posiblemente no venga esa palabra. Aun los maestros y los profetas ayunaron. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y dice el texto sagrado que después que creen que eso viene de Dios, vuelven a orar y a ayunar para encomendarles a la labor que iban a realizar. Es decir, vivían en un ambiente, hermanos, de esta comunión. En nuestras iglesias, nuestros jóvenes tienen que oír y entrar en estas líneas de temas para que las luces del mundo no les atraiga y les aleje, para que puedan enamorarse locamente del Señor y puedan nacer de nuevo y se puedan afirmar y detesten el mundo y amen a Dios y menosprecien lo que no glorifica al Señor y le puedan servir al Señor. Hermanos, un movimiento de Dios poderoso. Dios tiene más deseo para hacerlo que nosotros. La voluntad de Dios siempre ha sido tocar corazones, salvar las almas. El Espíritu Santo es el que toca, el que ilumina, el que convence, el que rompe las cadenas, el que atrae a las almas. Pero la iglesia tiene que hacer algo, meterse en oración y en ayuno y continuar en ello hasta que se rompan las cadenas del diablo. Amén. Santo. Así que, hermanos, no quisiera hablar demasiado porque yo cuando me invitan me consuela el saber que donde yo no llego ni alcanzo ni digo, el divino Maestro que vive en vosotros os dice, os alcanza y os toca y os dice. Santo. Qué bueno, Dios. Así que, hermanos, estamos viviendo días muy difíciles. Se puede salir de ese estado de sequedad espiritual. Se puede salir de esa crisis. Se puede salir de esa forma que te cuesta y me cuesta adorar. Se puede salir de esa frialdad. Se puede salir de esa opresión satánica. Se puede salir de esa adversidad diabólica. Tinieblas que vienen a las iglesias, a los hogares, a las casas. Hermanos, si Jesús necesitó ayunar, que nunca pecó, tú y yo necesitamos orar y ayunar para que Él reprenda la obra satánica. Los musulmanes ayunan un mes al año. ¿Y por qué creéis que ayunan un mes al año? Todo un mes seguido. Porque se lo dice Mahoma. Lo digo respetuosamente. Cristo nos dice, vendrán días que ellos ayunarán. Te invita el Espíritu Santo a ti también. Porque cuenta contigo. Porque te ama el Espíritu Santo. Porque puede sacarte de esa situación. Porque puede ayudarte en tu problema. Porque puede consolarte en tus fatigas. Porque puede romper las cadenas. Porque está a tu lado. Porque hay cargas de opresión que solo se pueden soportar con ratos y días de oración y de ayuno. Porque hay cadenas que solo se rompen de esa forma y de esa manera. No temas ayunar. Es un placer, un regalo de Dios que puedas dedicar un día, tú, yo, el débil con el fuerte, el torpe con el sabio, el pecador con el santo. Querido
la palabra del Señor que dice en San Mateo capítulo 6, dice Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Noten, cuando ayunéis, espera el Señor que ayunemos. Amén. Como ese padre que le dice al hijo que tiene su género y su furgonetita, le dice, cuando nos veamos en el mercado, ¿qué le está diciendo? Que se van a ver, que va a ir. Y dice aquí, dice, cuando ayunéis. Yo le he decepcionado tanto al Señor que no quiero decepcionarle más. Y miren lo que dice. No muestres a la gente que ayunas, porque hay un ayuno que es privado, a solas. Y hay un ayuno que es de comunión, de iglesia. Dice, cuando ayunes, y le dice, mire esta frase tan sencilla, como me toca a mí y a ti también te va a tocar. Dice, cuando ayunes, dice, tu Padre, mira qué frase, tu Padre. Es que Dios es tu Padre. Santo. Y noten, que ve en lo secreto, te recompensará. Hay recompensas que no me vienen porque no entro en esa invitación de ayuno. Amén. Hay recompensas que obtendré por gracia, porque nada merecemos, cuando entremos en esa invitación de ayuno. Así que, hermanos, voy a ir finalizando ya. Segunda de Crónicas 20, 3 y 4, Josafat el rey, le quieren hacer la guerra, unas multitudes enormes de enemigos, y miren el rey. Dice el texto sagrado, y Josafat humilló su rostro e hizo proclamar ayuno a toda Judá. Santo. Fue un ayuno para toda Judá, para todo el pueblo, ayuno de congregación general, ante una amenaza terrible de invasión de enemigos que nos quieren destruir. Respuesta, ni una flecha soltaron, porque le dijo el profeta, ha dicho el Señor que esta guerra no es vuestra, que esta guerra es de Él. Voy a repetir el texto. Le dijo el profeta, ha dicho el Señor que esta guerra no es vuestra, esta guerra es de Él. Amén. Y Él luchará por vosotros. Haz lo que puedas y Él hará lo imposible. Amén. Haz un poquito y Él hará mucho. Amén. Gloria a Dios. Te está invitando, te está esperando. Le complaces a Él. Y finalizo con esta frase. Tu Padre que ve. Santo. Repito esta frase otra vez. Tu Padre que ve. ¿Y qué hace el Padre? Se queda inactivo, dice, te recompensará. Cuando hay motivos puros en ayunos y oraciones, Dios es glorificado, tu vida bendecida y Satanás humillado. Amén.